Bueno, mis hermanos, abra su Biblia por favor en Romanos capítulo 6, donde dimos lectura. Y téngalo ahí por favor, Romanos capítulo 6. Y para que quede claro lo que vamos a estudiar en esta noche, vamos a leer del verso 1 al verso 11. Del verso 1 al 11 lo voy a leer y usted me acompaña ahí en su Biblia o lo que está en la pantalla. El título es Muertos al pecado, dice ahí el capítulo 6, aunque no ese es el tema de esta noche. Pero vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por un día más que podemos estar en su casa. Oramos, Señor, por aquellos pastores que están teniendo sus reuniones a través del internet. Oramos por aquellos que no pueden congregarse, que no tienen la libertad que nosotros tenemos como iglesia. Oramos por aquellos misioneros que de una manera a través de alternativas, a través de esconderse, a través de sabias maneras están llegando a las personas para poder hablarles de ti. Señor, hoy te pedimos por sus vidas, pero también te pedimos por las que estamos en esta iglesia, por los que están a través de las redes sociales conectados. Que seas tú, Señor, hablando la vida de cada uno de nosotros. Que sea tu palabra la que exhorte, la que enseñe y la que transforme a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El estudio de esta noche se llama Muertos al pecado, vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Y doy lectura al versículo 11 del capítulo 6 y dice: así también vosotros, dice el apóstol Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comienzo haciendo la siguiente pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí realmente somos hijos de Dios? ¿Cuántos podemos decir Jesucristo es nuestro Señor? Amén. Si nosotros nos consideramos los hijos de Dios, la iglesia de Dios, la esposa del Cordero, querido hermano, esta palabra es para usted. Es para usted, es para mí. Antes de poder arrancar con todo esto, es necesario hacerles o comentarles lo siguiente. Cada vez que usted vaya al libro de Romanos, a la carta de Romanos o a la epístola de Romanos, como usted le quiera llamar, tiene que tener algo bien claro. La carta iba dirigida a los cristianos que estaban en Roma, aquellos cristianos que estuvieron en Pentecostés, que fueron
evangelizados, convertidos, como usted lo quiera ver, y llegaron a Roma para poder hablar de quién era Cristo. La carta, cuando habla acerca de la justificación, porque toda la carta de Romanos, los capítulos que abarca el libro de Romanos, habla acerca de la justificación, habla acerca de que no es por obras, habla acerca de la justicia por la fe en Cristo Jesús. Ha sido y sigue siendo tan importante el libro de Romanos que para muchos teólogos es el corazón del evangelio, le llaman ellos. Es tan importante conocer acerca del libro de Romanos que hoy que me ha tocado impartir nuevamente la clase, hermanos, la estoy disfrutando como usted no tiene idea. La estoy disfrutando porque uno recuerda todo, hermano, todo lo que vio en el seminario, uno recuerda todo lo que ha escuchado en las predicaciones de nuestro pastor acerca de la bendita justicia de Dios. Una vez entendiendo que la carta primordialmente iba para los cristianos en Roma, recuerde que Roma, cuando usted estudia acerca de los romanos, ahí había idolatría. La idolatría iba para los dioses que ellos tenían, los dioses paganos. Ahí había una exageración de orgías. Ahí había una exageración de la glotonería. Ahí, mire, ahí habían todos los pecados capitales que se conocen, todos los vivían los romanos. Por eso el énfasis del apóstol Pablo de querer darles las sugerencias y hablar a aquellos cristianos que eran de nacionalidad romana, al decirles: ahora nosotros somos muertos al pecado y resucitados con Cristo Jesús. Lo primero que vamos a estudiar, el versículo 1, dice lo siguiente. Romanos 6, capítulo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Palabras del apóstol Pablo diciendo: hay que seguir pecando porque la gracia es abundante en Cristo Jesús. El apóstol comienza haciéndoles la pregunta a los cristianos en Roma. Y esto, hermanos, a mí me llevó, y yo lo mencionaba en la clase hace unos días a los estudiantes, y yo les decía: miren, hace años salió una secta que yo le he mencionado varias veces aquí, y es la Creciendo en Gracia, que ellos alegaban y tomaban de una manera estos versículos donde a este señor que creó esta secta se le conocía como el apóstol, como el doctor, como el papá, como Dios, como Jesucristo y por último como el anticristo. Porque él alegaba a su secta, que era una secta grande y millonaria, él alegaba que usted, como ya había sido justificado y salvado, usted podía pecar. O sea, ya no había pecado, mejor dicho. Ya Cristo lo perdonó y usted siga pecando deliberadamente, que no hay problema porque siempre se va a ir y se va a ir al cielo. Y por eso decían aquella frase: salvo, siempre salvo. De ahí se tomaban la libertad ellos de expresar su creencia del versículo 1. Pero como la misma palabra, recuerde lo que se nos ha enseñado en este púlpito, la misma palabra se explica por ella misma. No hay que ir tan lejos. Como la gente quiere agarrar siempre un versículo para su pretexto, el versículo 2 da la misma respuesta. Pablo hace la pregunta en el 1 y en el versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo aún en él? Y aquí es donde nosotros tenemos que tomarlo para nosotros, porque es cierto que la carta fue a los romanos, pero es de aplicación. Entonces, ¿qué puedo preguntarme yo? ¿Puedo seguir viviendo en el pecado sabiendo que ya fue crucificado mi vieja naturaleza? Esa es la pregunta. Y el apóstol dice: en ninguna manera. Dice otra versión que encontré por ahí, dice: ni lo penses. Ni lo penses en seguir pecando. Si ya fuimos justificados, si ya fuimos perdonados, pero no nos da la libertad para seguir en el pecado. Eso es lo que está diciendo el versículo 2. En ninguna manera. Si el perdón de Dios es garantizado, ¿podemos pecar predeterminadamente?
¿Podemos pecar premeditadamente? La respuesta categórica de Pablo es: en ninguna manera. En ninguna manera. Jesús pagó con su vida nuestro perdón. La misericordia de Dios no debe de convertirse en excusa para un estilo de vida negligente, inmoral e irreprensible. ¿Sabe que es tan seria la salvación y el perdón de pecado que el Hijo de Dios tuvo que venir a esta tierra y entregar su vida? No es algo simple. Si fuera algo sencillo, le aseguro que cualquier cristiano de cualquier tiempo hubiese sido el que hubiera pagado los pecados. Pero esto es algo tan delicado que no podemos verlo y decir, bueno, pues de todos modos yo con ira, perdón, como dice la Biblia de que confesando los pecados, pues Él es fiel y justo. No hay problema que me eche una canita al aire, va. De todos modos. No hay problema que yo tome algo que no es mío. No hay problema que yo codicie a la mujer de mi hermano. No hay problema que yo siga con mi vocabulario como caja de lustre. No hay problema. De todos modos, llego el domingo a la iglesia y yo en el minuto que comienza el servicio oro al Señor y ya estuvo. Hermano, ¿Dios perdona cuando nos confesamos? Sí, perdona. Pero la labor como hijos de Dios es no llegar a darle al pecado que Él gobierne sobre su vida y sobre mi vida. Porque el trabajo de la iglesia es reconocer qué cosas nos llevan al pecado. Alguien me decía, pastor, ¿y cuándo muere? Cuando se refiere la palabra y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, el versículo 2, ¿cómo viviremos? ¿Cuándo es que muere un creyente en el pecado? ¿Cuándo? Y es en el momento de que recibimos a Cristo. En ese momento nuestra vieja naturaleza está siendo crucificada juntamente con Cristo. En ese momento. Pastor, ¿y entonces qué es lo que pasa cuando yo tengo 10 años de ir a la iglesia? Hermano, ese es un proceso que se va dando de renovación, si lo quiere ver, ¿verdad? Días de belleza todos los días. Es un cambio regenerativo que se va dando. Ese es un cambio. Hemos muerto al pecado. Alguien decía, yo he escuchado a muchos predicadores cuando hablan, es que mire, usted tiene que morir al pecado todos los días. O sea que todos los días hay que crucificar la carne, todos los días. Hermano, el doctor John MacArthur dice que no es una referencia a la lucha diaria y constante del creyente contra el pecado, sino que está hablando de un acontecimiento de una sola vez, dice el doctor John MacArthur, que se completó en el pasado. ¿Cuándo? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que yo hago entonces? Yo lo que hago es luchar, tratar de dominar este cuerpo de pecado. Debido a que estamos en Cristo y que Él murió en nuestro lugar. Y bendito sea Dios porque Él murió en nuestro lugar. Romanos 6 del 1 al 4 dice, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En la iglesia, en la época de Pablo, la inmersión era la forma usual del bautismo. Ustedes saben que cuando hay personas, por ejemplo, a mí me tocó, antes de venir para Canadá, que me regresé a El Salvador, de estando allá en Francia, una vecina me dio una noticia que a mí, pues en lo personal me impactó, porque el papá de ella estaba enfermo, ya había recibido a Cristo, estaba en el hospital y se quería bautizar. Y ella me dice, mi papá se enteró que ya llegaste a El Salvador y quiere que tú lo bautices. Y yo, hermano, pues el señor, el vecino, me había visto a mí todo la maleantada que yo había sido, ¿verdad? En mi juventud, y que me estuviera ahora dando el privilegio de poder irlo a bautizar. Recuerdo que llegué al hospital y cuando lo vi ya en sus últimos días de vida, él estaba irreconocible, todavía entendía cuando uno le platicaba y todo. Y yo le pregunté, ¿usted recibió a Cristo? Y él ya me dijo, sí, hace un mes.
y yo hoy me quiero bautizar, y le expliqué que no podía llevarlo a una piscina o algo para poder sumergirlo como tiene que ser, ¿verdad? Como representa el bautismo. Le dije que tenía que hacerlo con un recipiente y dejárselo caer en su cabeza, y él entendió todo esto. ¿Por qué se hace este tipo de bautismo de esta manera? Se hace primeramente porque esta persona estaba queriendo obedecer lo que dice la palabra acerca de bautizarse, y sin importar de que no se había metido en una piscina, en un río, en el mar o en el lago, era más la intención de esta persona de estar a cuentas con Dios. Hermanos, agarramos ahí un recipiente, le pusimos una toalla y le dejamos caer un poquitito de agua. A los días, como los 4 días, esta persona partió a la presencia de Dios. ¿Cómo tiene que ser el bautismo? El bautismo tiene que ser, como usted lo mira acá, en una forma de sepultura, que el agua lo cubra a la persona por completo. Entonces, los primeros cristianos comprendían que esta forma de bautismo simbolizaba la muerte y la sepultura de la vieja manera de vivir. Si usted presta atención o se recuerda cuando fue bautizado, muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida. Muertos con Cristo, sepultados a una nueva vida. Lo que sucede en este tiempo es que hay muchas sectas que están creyendo de que si un cristiano no pasa por el bautismo, no es salvo. Hay iglesias que enseñan que los cristianos tienen que bautizarse. ¿Eso es una orden? Es una ley, perdón. Hermano, mire, esto es bien delicado. Si usted está sano, si usted se puede bautizar, sea obediente. Tiene que hacerlo. El detalle es de que si hay una persona que está a punto de morir y tiene el deseo, y si usted va para el hospital y esta persona murió solo habiendo recibido a Cristo y no se bautizó, hermano, ¿usted cree que esa persona va a perder la salvación? Hay iglesias que lo enseñan. ¿De dónde sacan esto? Marcos 16:16. Y anótelo, porque después no vaya a ser que usted ande diciendo de que como no se bautizó. Ahora, tiene que ser obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es solo en casos extremos, porque existe una fuerte idea basada en estos textos de que el bautismo es necesario para la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, el apóstol Pablo lo que está haciendo es una ilustración de lo que los cristianos hemos hecho a través del bautismo. Él está diciendo de que así como el bautismo simboliza que es la muerte a nuestra vieja naturaleza y resucitados a la nueva vida en Cristo, que hoy usted y yo estamos gozando, el apóstol Pablo solo está ilustrando. Él no está diciendo, señores, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en el verso 3. Él no está diciendo hay que pasar por las aguas bautismales para ser salvo. Él simplemente está utilizando una ilustración. Romanos 6, 3 y 4 dice la palabra: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una ilustración. Mateo 28:19 que enseña. Porque hay iglesias que solo bautizan en el nombre de Jesús. Hay iglesias que bautizan, o sectas que bautizan por los familiares ya muertos. Mateo 28:19, que es la conocida, la fórmula bautismal: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y ¿de quién más? La palabra griega baptizo es una transliteración del griego castellano, y esta palabra se usaba en la literatura clásica para describir la acción de los herreros.
de aquellos que trabajaban las armaduras, que trabajaban las cosas de los caballos, las herraduras, gracias. Ellos, la ilustración es de que ellos cada vez que trabajaban una pieza de hierro al fuego y está aquello súper encendido, después que le han dado golpes, tenían un recipiente con agua y al meter la pieza de hierro, al sumergirla en el agua, a eso se refiere la palabra baptizo: colocar, sumergir o introducir. Ahora, quiero hacer énfasis un poquitito en esto porque estamos en un país donde hay muchos de la secta de los mormones. Y hay muchos evangélicos que pasaron por ellos. Incluso yo tengo a alguien en la clase que estuvo con los testigos de Jehová. Y los mormones lo que hacen es investigan el árbol genealógico de ellos. Comienzan a ver quién, si su tatarabuelo, si una tatarabuela o un primo que haya muerto, que no haya conocido a Jesús en su secta, ellos pueden bautizarse por ese tatarabuelo. ¿Y cuál es la idea de ellos? La idea de ellos es darles una segunda oportunidad en la vida espiritual, mencionan ellos. Ahora, ¿de dónde sacan esta idea o esta falsa enseñanza estas personas? De la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 29. Mire lo que dice. La primera carta a los Corintios 15, 29. De otro modo, está hablando: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Dice el apóstol. Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan pues los muertos. O sea, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan? De ahí, de esa primera pregunta, es que los mormones toman esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina, que hay que bautizarse por los familiares muertos. Imagínense. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo es, él está haciendo una alusión a la práctica que tenían los corintios en esa época. Porque habían unos cristianos de Corintio que ellos estaban queriendo bautizar por sus familiares ya muertos. Y viene el apóstol Pablo y les dice: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. O sea, no hay nadie que haya resucitado aparte de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Porque, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y si usted quiere agregarle a eso todavía, recuerde la enseñanza del rico y Lázaro. Si el rico estaba llevando una conversación con Abraham, diciéndole de que mandara a alguien del seno de Abraham hacia sus hermanos, para que sus hermanos no llegaran a ese lugar de tormento. Y el padre Abraham, ¿qué le dice? Mira, nadie puede ni de ellos venir aquí, ni de aquí salir para allá. Entonces, ¿de qué provecho tiene el bautizarse por los muertos? Dice el apóstol Pablo. Esa es la enseñanza de los mormones. Ahora, nosotros sabemos que nos bautizamos porque es un mandato de parte de Dios. Que esto, si lo hace, hermano, ojo, pero tampoco después vaya a andar diciendo como el pastor dice que no es obligación, no me voy a bautizar. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es un mandato. Claro, pongo la excepción. Si hay una persona ahorita que esté enferma, que ya recibió a Cristo y se muere, eso no le va a limitar ni le va a quitar de que pueda ir a la presencia de Dios. Porque el apóstol Pablo está diciendo: señores, es por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe, más nada menos nada. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Ahora, ¿qué dice el verso 5? Porque si fuimos, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Mire qué precioso esto. Está hablando de la unión vital del creyente. La unión. Hemos sido colocados en Cristo Jesús. ¿Y por qué estoy hablando tanto de ser colocado? ¿Y por qué estoy hablando tanto de la nueva posición del creyente? Hermano, por la simple razón de que no debemos de darle espacio
al pecado. Porque ya su vieja naturaleza, su vieja vida ya fue crucificada. Y que si usted está teniendo problemas y usted todavía, porque todo aquello, todos los malos pensamientos, todo, hoy estábamos recordando unas cosas aquí con el equipo de trabajo a la hora que andábamos celebrando el cumpleaños de David y a la hora del almuerzo, y estábamos recordando cosas y comenzamos a recordar de todo lo maleante usted, que Dios me perdone, yo sé que ya me perdonó, de todo lo que hice usted, todas las malas decisiones que yo pude tener. Todo lo malo, todo. ¿Sabe? Yo sé que Dios ya me perdonó, pero niéguemelo usted. Si hay cosas que usted todavía, las viejas mañas, todavía lo quieren controlar. Ahí está. Porque el pecado se quiere enseñorear de usted y de mí. Aunque nosotros ya tengamos una nueva vida en Cristo, el pecado quiere que usted actúe mal. El pecado, aquella vieja persona, aquella que era resentida, aquel que era resentido, aquel que tomaba lo prestado, ¿verdad? Y ya no lo devolvía, quiere volver a actuar en usted. Por eso que dentro de la iglesia vemos que de repente hay actitudes que no parecieran de cristianos. Vemos de que hay personas hablando y moviéndose, actuando como que no fuéramos nuevas personas en Cristo Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque la vieja naturaleza quiere seguirse gloriando. Ahora, ¿sabe qué? Ahora que usted sabe que el pecado quiere dominarlo, la respuesta es de cada uno de nosotros. ¿Vamos a permitir que esta carne chuca nos domine? Váyase con esa pregunta, por favor, y póngala en práctica cuando a usted va manejando y viene un loco y le comienza a pitar y ya quiere pelear esa persona con usted y usted saca aquel viejo que, ¿verdad? O lo domina. Y a la hora que usted está con su pareja y comienza, ya ve que para que haya un pleito se necesitan dos. Y usted está que dime que te diré, y usted sigue o no sigue, se calla o no se calla, o deja que su vieja naturaleza lo domine, o usted recuerda que usted es una nueva persona en Cristo Jesús. De usted depende. El apóstol Pablo les está diciendo, señores, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir dejando que la carne se gloríe, sabiendo que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario? Hermanos, el reto que tenemos como iglesia no solo es levantar un edificio de tantos millones. El reto que tenemos nosotros y el trabajo, la obligación que tenemos como iglesia es ser luz acá en Vancouver y ahora después en Surrey. Que la gente quiera llegar a la iglesia no porque se ve llamativo por fuera y porque se ve un edificio nuevo y quieran llegar a curiosear. Que la iglesia, que la gente de la calle quiera llegar a la iglesia porque la iglesia, no las paredes, la iglesia que somos nosotros, demostramos que estamos dominando a la carne. El versículo 5 habla de la unión vital del creyente con Cristo y habla del poder de la resurrección para andar en una nueva vida. O sea que sí podemos. Aquello que se dice, no, es que yo la verdad es que soy débil, dice. ¿A cuántos hermanos ha escuchado usted? Pastor, es que yo soy débil, caí otra vez. Hermano, y por allá sale aquel versículo sacado de contexto, es que 70 veces cae el justo, levántate vos. Hermano, si es cierto, la regamos, y yo no estoy hablando de que vamos a salir perfectos. No, si fallamos, pero sabiendo la palabra de Dios, reconociendo de que hemos sido llamados a no dejar que la carne gobierne en nosotros, hermano, eso ya son otros 10 pesos. Ahí ya no podemos venir nosotros y decir, no, es que a mí nadie me dijo. Es que a mí nadie me dijo. Y el verso siguiente habla y dice, sabiendo esto, el versículo 6, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando habla acerca del viejo hombre, no solo está hablando acerca de la edad, hermano. Está hablando de la vieja naturaleza. Está hablando de lo que éramos antes de tener a Cristo en el corazón. De eso está hablando. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué significa la palabra viejo? Según lo que está tratando de decir el apóstol acá, algo desgastado e inservible. Está diciendo que nuestra vieja naturaleza, que el viejo hombre ya está desgastado y está inservible. ¿Cómo algo, le hago la pregunta, cómo algo inservible puede estar dominando su vida? ¿Cómo algo ya derrotado en la cruz de Cristo va a estar sobre su nueva vida? ¿Sabe por qué nos cuesta dominar a nuestra vieja naturaleza? Porque no la alimentamos. Y algo débil, hermano, mire, no se puede. ¿Por qué el cuerpo necesita 3 alimentos al día? ¿Por qué el cuerpo humano necesita una dieta balanceada? Para estar fuerte, para poder resistir. ¿Sabe qué están diciendo ahora con esto del virus? Están diciendo que las personas más frágiles son las personas de la tercera edad y los niños pequeños. Y todavía dijeron que son aquellas personas que tienen sus defensas bajas. Similar a lo que le pasa a todo cristiano cuando anda sus defensas espirituales bajas. Hay pastores que a mí me cuesta dominarme. Pues sí, si no lee la Biblia. Pastor, yo no puedo controlar mi forma de ser. Pues sí, si no orás. ¿Cómo vamos a tener nosotros la dieta balanceada? Si lo quiere, disculpe la ilustración. ¿Cómo vamos a dominar nuestra vieja naturaleza si no nos alimentamos de la palabra, si no oramos y si no buscamos de Dios en todo tiempo? ¿Cómo va a venir usted? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? El versículo 7 y 8 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, la muerte no tiene dominio ni control sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo especial de todo esto? Que si no la tiene sobre nuestro Señor, no la va a tener sobre un hijo de Dios. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un servicio memorial. Y usted sabe lo que le voy a decir. Es bien difícil ir a un servicio memorial donde la gente no es cristiana. Es bien difícil. Es bien difícil. Porque cuando uno está en un servicio memorial cristiano, usted mira a la gente fortalecida. Llora, sí, llora, es normal, natural. Pero se ve fortalecida. Porque tenemos la esperanza que el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, vamos a estar con nuestro Señor. Esa es la esperanza. Yo solo como 2 amenes oí aquí. Yo creo que por allá no creen eso. Pero, hermano, es bien difícil estar en un servicio cuando la gente no cree. Porque no tienen esperanza, porque no saben qué pasó. No saben qué pasó. Y nosotros
tenemos la certeza que así como Cristo resucitó y la muerte y el Hades ya no lo pueden detener, así nosotros también. Vamos a cerrar los ojitos acá y vamos a estar en la presencia del Señor. Pastor, ¿y por qué no puedo dominar este cuerpo? Aliméntese bien. Alimentarse bien, nútrase bien. Cuando le insistimos que vaya a las casas de oración, hermano, no es por llenar las casas de oración, no es por decir, hoy en las casas de oración hicimos 1000 en las casas de oración. No, es porque queremos que todos estemos fuertes y sustentos de la palabra de Dios y de la oración. Es por eso. Primera de Corintios 1:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué precioso saber eso. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El creyente no debe permitir que el pecado sea rey sobre su cuerpo, de tal manera que lo obedezcamos en nuestros malos deseos de la carne. El único depósito que queda donde el pecado encuentra vulnerable al creyente es en este cuerpo pecaminoso. Es lo que él encuentra para tratar de dominarlo. Y a través de estar en este cuerpo, el pecado trata de influir en nuestros pensamientos y emociones, de tal manera que nosotros pequemos delante de Dios. Iglesia, el apóstol Pablo está tratando de decirle a los cristianos, a los primeros cristianos en Roma, señores, atentos. Todo lo que quedó archivado en su mente, en el disco duro, todo lo que usted traía por ser romano, todo lo que usted guardó en su disco duro, iglesia, eso ahí va a estar. Pero es decisión y trabajo de cada uno de nosotros el fortalecernos, el alimentarnos para que pueda estar más fuerte nuestro espíritu que la carne pecaminosa que está en nosotros. Pastor, ¿y cuándo voy a ser libre yo de esto? Hermano, hasta que dejemos esta tierra, hasta que Cristo venga por su iglesia. Hasta entonces usted tiene que esforzarse por mantenerse fuerte, por no faltar a su iglesia, por no faltar a su casa de oración, por no faltar su lectura diaria, por no faltar su oración diaria. Hermano, iglesia, no espere que las cosas se pongan difíciles en su vida para que usted pueda entrar en una vida de oración. El mensaje de esta noche es: muertos al pecado, pero vivos para Dios. La decisión es de cada uno de nosotros si dejamos que el pecado se gloríe en nuestra vida o vivimos para Cristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, tu palabra nos enseña, Señor, a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos, a través del dominio que tiene nuestra vieja naturaleza. Pero también, Señor, sabemos que es nuestro trabajo, Señor, no dejar que nuestra vieja naturaleza nos domine. Porque en la vieja naturaleza ya ha sido crucificada con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tiene que tener dominio sobre nosotros. Porque ahora todo señorío tiene que ser tuyo, Señor. La palabra dice de que si usted se deja dominar por el pecado, usted es esclavo del pecado. Pero que si usted vive para Dios, vive para Cristo, usted está siendo esclavo voluntario de Dios. Pecamos, sí, fallamos, pecamos. Pero la carta, cuando fue dirigida a los romanos, la intención era recordar que tenemos que esforzarnos. La idea era recordar de que así como Cristo fue sepultado en su muerte, así nuestra vieja naturaleza ha sido sepultada. Pero también nos da la esperanza
que así como Cristo resucitó, un día nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Que ahora tenemos una nueva vida. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted de esa nueva vida? ¿Qué va a hacer? Es trabajo de cada uno de nosotros. Señor, gracias por toda la enseñanza que hay en el libro de Romanos. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos dejar morir a nuestra naturaleza adánica y vivir para ti. Recordar que el que ha sido genuinamente justificado debe andar a la luz de su nueva posición, pues ya no tenemos que obedecer al pecado. Señor, gracias por enviar a Jesús a morir en nuestro lugar. Quiero orar por aquellos que están acá, que no tienen a Cristo en su vida. Aquellos que no le han entregado su vida al Señor y que tienen días que Dios ha estado buscándolos y buscándolos. Jesús lo ha andado buscando. Ha utilizado a muchas personas para llegar a usted. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, póngase de pie. Ahí están mis hermanos diáconos para orar con usted y por usted. Para que usted pueda entregarle su vida, para que usted deje esa vieja vida, esa vieja naturaleza, y ahora viva en la nueva vida en Cristo que Él le quiere dar a usted. Se trata de vivir para Dios y no para la carne. Amigo, usted que está en casa, si no le ha entregado su vida a Jesús, yo quiero que usted haga esta oración conmigo, que repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración conmigo, le invitamos a que busque una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Si usted vive acá en Vancouver, acérquese a nuestra iglesia. Ahí aparece la dirección para que usted nos pueda visitar y se pueda congregar con nosotros. Iglesia, así como está, quiero tomarme 5 minutos de su tiempo para orar por la familia de nuestro hermano Ian Román, que el día de ayer la mamá partió a la presencia de Dios, y que Dios dé fortaleza a sus hijos. También para que oremos por nuestro hermano Tony Castro y por todos los hermanos que están convalecientes, y una vez más orar por este virus que está atacando a todos los países. Así que, así como está, vamos a orar. Señor, te pedimos fortaleza, Padre bendito, por la familia de nuestro hermano Ian. Sabemos, Señor, que tú en tus planes estaba, Padre, que ya querías tener a la mamá de él contigo. Te pedimos fortaleza para los hijos, Señor, consuelo, paz, que tú puedas abrazarlos, Señor, y que ellos puedan sentir que tú estás con ellos, Señor. Dale fortaleza, Señor, de saber que recuerden que la esperanza de todo cristiano es que un día vamos a estar contigo. Que cerramos los ojos en esta tierra, pero los abrimos contigo allá. Y que ahora la mamá de él, Señor, Patricia, la hermana Patricia, ya está gozando de todas las promesas que nosotros un día vamos a gozar también. Donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad, donde no hay luz, porque tú eres la luz, porque tú consuelas, porque tú eres el gozo, Señor. Gracias por los años que le prestaste a la mamá de Ian.
y por todos los consejos y por todo lo que hizo en la vida de ellos. Así también oramos por la salud de nuestro hermano Tony. Te pedimos, Señor, que lo puedas levantar, que pueda estar nuevamente con nosotros, oh Dios, que seas tú obrando en su cuerpo, en su vida, y que le dé fortaleza a mi hermana Blanqui, Señor. Oramos también, Padre, por la salud de Marquitos. Te pedimos, oh Dios, que lo sanes. Oramos, Señor, por todos los hermanos que están en la lista de peticiones, por las peticiones que nos mandan, Señor, a través de la página web. Oramos, Señor, porque confiamos que tú, Señor, eres Dios poderoso, Dios fiel, Dios que cumple sus promesas, Señor. Te pedimos de corazón, como una iglesia, en un mismo sentir, que sea tu poder deteniendo este virus, Señor. Que sea tu poder guardando a los misioneros, aquellas familias que están en esos países de alto riesgo, predicando tu evangelio. Señor, que sea tu poder ayudándonos a nosotros a poder doblegar la carne, a poder recordar que ya fue crucificada y que ahora nosotros debemos de vivir en la nueva vida en Cristo que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a agradarte en todo tiempo, a vivir una vida, Señor, de excelencia para ti. Y que cada vez que el pecado quiera gloriarse de nosotros, recordemos que ya no vivimos para el pecado, que ahora vivimos para ti. Señor, guárdanos, llévanos con bien, protégenos, guarda a nuestros hijos, guarda, Señor, a nuestros ancianos, guarda nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti y podemos confiar en cada promesa. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, iglesia, y recuerde, tenga las medidas necesarias. Cuídese y cuide a su familia. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo.